y también están proponiendo una huelga nacional para el 10 de septiembre. Algunas palabras, hermano Jorge. Bueno, tenemos una propuesta, una ejecución de huelga para este próximo 10 de septiembre. Esto justamente desde el año pasado, todo este año, hemos hecho innumerables condiciones para poder llegar a un diálogo fructífero, tanto con el gobierno y también con el empresariado minero. Pero lamentablemente, pues, a estas alturas, el empresariado minero continúa en la oposición, en el rechazo de reconocer la negociación por rama de actividad para los trabajadores mineros. Algo que en nuestro sector es muy importante, se necesita, y que no es una exclusividad. Acá en el Perú actualmente, pues, la negociación por rama de actividad lo tiene, ¿no? Inclusive el sector construcción civil, pues hace poco, ¿no? Con Capeco Sí. han concluido una negociación fructífera por rama de actividad. El sector portuarios también lo tiene. Y nosotros, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, también nos reconoce el derecho. Entonces no entendemos esta oposición tan negativa para poder ejercer, pues, un diálogo y llegar, pues, a acuerdos fructíferos para ambas partes, ¿no? Compañero Jorge, algunas, o en todo caso, alguna reflexión sobre desde la lucha sindical de los mineros, desde la época de Saúl Cantoral hasta ahora, ¿cuáles han sido las acciones de lucha que han tenido ustedes como dirigentes y también como las bases, ¿no? Porque he visto de que desde 1998 ha habido, ¿no? Se expidió un decreto supremo 098-88-PCM, y con respecto a esto, después, pasando 10 años, en el 99, hubo una, digamos, acá, como ustedes bien lo dicen, una situación que pudo abrir una posibilidad para la lucha, ¿no? Algo que nos puede decir como introducción a la situación y de la lucha que ustedes están reclamando, justo. Creo que después de 30 años, en realidad, nosotros ya se tuvo una primera intención con el compañero que en vida fue Saúl Cantoral, en el año 88, 89. Posterior a eso, pues, como decía, ¿no? Creo que el empresariado minero interpuso una acción de amparo ante la negociación por rama de actividad, pero en el año 99 el Tribunal Constitucional nos da la razón. Desconocemos el por qué de repente no se continuó en esos años posteriores, pero creo que es una herramienta que la tenemos habilitada, que actualmente, pues, acá en el Perú se está llevando con algunos sectores, y para nosotros es importante, ¿no? Además, creo que la negociación por rama de actividad va a poder ser más realista en función a lo que el empresariado minero o como sector, pues, tiene sus múltiples o sus millonarias ganancias, ¿no? Y ganancias todavía en dólares, porque ellos comercializan con materias primas, con minerales, que en el mercado internacional, pues, es en moneda, en dólares, la comercialización. Entonces, podemos darnos cuenta, por decir, ¿no?, como uno de los principales metales que se extrae acá en el Perú, que es el cobre, normalmente su costo operativo es de $1. Ya lo dijeron, por decir, en Tía María, a través de Sauder Perú, en comunicados oficiales, determinó que su costo operativo para Tía María era de $1. Sin embargo, nos podemos dar cuenta cómo la libra de cobre se comercializa en el mercado internacional en 2.7, 2.8, fluctúa en esos precios. Entonces, de eso podemos concluir, ¿no?, cuál es la rentabilidad de estas empresas. Sí. Si su costo operativo es $1, o sea, son rentabilidades de 160, 170%. Nosotros nos preguntamos qué sector o qué empresas pueden tener una rentabilidad de 160, 170%. Y desde el otro lado y desde la otra vista, ¿cómo tenemos a los trabajadores mineros? Somos casi 200.000 trabajadores mineros, lo cual tenemos casi en tercerización al 70%. O sea, 130.000 en promedio trabajadores mineros están tercerizados, con muchas precariedades, tanto en seguridad como en el tema remunerativo. Entonces, solo 70.000 están directamente contratados por la empresa titular o por la empresa minera,
pero aún así, en el mejor de los casos, los beneficios o los aumentos, pues simplemente lo único que logran cubrir es la devaluación de la moneda, o sea, la inflación anual que se tiene. O sea, ellos hablan, por decir, entre los titulares mineros, aumentos de 4%. Pero esos aumentos de 4%, si le restas el índice inflacionario, ¿de qué estamos hablando? ¿De aumentos de cuánto? ¿De 2%? ¿De 2.5%? Cuando tú estás rentabilizando 160, 170%. Hablemos, por decir, de las grandes empresas mineras, ¿no? Solamente creo el tema de Sauder, al año venden algo de 4.500 millones de dólares, ¿no? De lo cual rentabilizan al año 1.500 millones de dólares. Estamos hablando que son empresas que por cada día que pasa, ellos rentabilizan entre 5 a 6 millones de dólares por día. Estamos hablando de rentabilidad. Sí, pues, ¿no? Lo mismo la empresa Antamina, ¿no? Ellos, por decir, casi están en rentabilidad algo de 900 millones de dólares en promedio. Venden al año 2.500 millones de dólares. Entonces, definitivamente, pues, creo que ellos están en la suficiente condición para mejorar las condiciones de sus trabajadores, tanto en el tema de seguridad. Tenemos casi 30 muertos en el sector minero, estadística en promedio del Ministerio de Energía y Minas. Entonces creo que hay mucho por mejorar. Uno de los justos reclamos del pliego nacional es la alternancia, por decir, en el Comité de Seguridad. A través de la ley 29.783 se crea un comité supuestamente paritario, pero lamentablemente con las modificaciones posteriores pues le ha dado la dirección al lado empresarial, en donde el que preside es el presidente. Inclusive esa condición o ese decreto que se dio el 023 a través del Ministerio de Energía y Minas desconoce el informe legal que el Ministerio de Trabajo otorga, en donde propone justamente la alternancia. ¿Y por qué la alternancia? Porque en la práctica se ha visto que los problemas reales de seguridad, lamentablemente, pues las empresas parcializan a su conveniencia y solamente toman los problemas que ellos quieren considerarlo, que deben tratar, pero sin embargo los temas reales de seguridad al interno de las minas, pues por temas de costos, a veces simplemente lo dejan pues a un lado, no lo atienden y a consecuencia de ello pues tenemos las muertes, tenemos las enfermedades ocupacionales, tenemos los accidentes y muchas de estas consideraciones a veces simplemente lo consideran pues como enfermedades comunes, como enfermedades del trabajador que nada tiene que ver con relación a su trabajo. Ahora, para poner en contexto, el 6 de marzo del 2019 presentaron el pliego nacional, que es uno de los ejes fundamentales de su plataforma de lucha, ¿verdad? El otro eje es el proyecto de ley en utilidades dice tercerización, justo lo que está usted desarrollando, ¿no? Hay otro tercer eje que es el proyecto de, digamos, culminación de la tercerización de servicios fraudulentas, y el cuarto sería el proyecto de ley de acción de Fondo de Capacitación y Bienestar de Trabajadores del Universo. ¿Algún desarrollo sobre estos cuatro ejes para que los trabajadores mineros, si lo están escuchando? El tema de la tercerización es un tema importante, ¿no? Que es un discurso que los empresarios manejan en razón de decir o de tratar de desanimar a los trabajadores de las empresas de los afiliados que son pertenecientes a la gran minería, y le dicen: mire, el pliego nacional nada tiene que ver con ustedes, acá la gran minería es diferente. Mentira. ¿Por qué? Porque el tema de la tercerización en muchas grandes mineras se da. Claro. En muchas grandes mineras inclusive son más los tercerizados que básicamente los trabajadores titulares. Entonces debemos tener en cuenta que dicha condición, ellos empiezan a tercerizar áreas pequeñas, por decir, áreas de medio ambiente, áreas de voladura, por decir ahora en Antamina nada más. Están tercerizando, hay la propuesta de tercerizar el área de medio ambiente. Pero eso es un ejemplo, ¿no? Eso es un empezar, porque eso ven justamente cómo reacciona el sindicato. Si el sindicato, por decir, en una área o en una empresa no reacciona ante la tercerización, poco a poco ellos van cubriendo esos puestos o esas labores permanentes con gente tercerizada. ¿Esto qué quiere decir? Que mañana más tarde el nivel de afiliación de un sindicato simplemente va bajando. Entonces eso también ha sucedido, por decir, en una gran minera como Yanacocha, ¿no? Incluso tenían o tienen a la fecha operadores de camión que son directamente la producción, que son a través de empresas tercerizadas. Entonces eso hay que entender que justamente son propuestas o son estrategias para reducir la acción sindical.
Y ya cuando reducen la acción sindical, pues se convierte, como se dice, en una tierra donde reina netamente la posición o la palabra del empleador, y el trabajador pues se limita a tratar de exponer o de reclamar sus derechos, porque si no simplemente no le renuevan el contrato, porque se debe saber que la tercerización lo acompaña una condición elemental para el empleador, que es la renovación de contratos a través de plazos determinados. Ahora, dentro del compendio, es interesante el compendio, lo voy a mostrar para que algunos trabajadores mineros lo filen, ¿no? Dentro del sindicato, se unan, porque no solo mineros, sino metalúrgico y siderúrgico, ¿no? En la página 13 dice algo bien interesante que he visto que en otras luchas lo relaciona con el decreto supremo 345, ¿no? Que se dio el 2018F, dice: el empleo se precarizó más y la informalidad se acrecentó, llegando casi al 70%. Esos son los resultados directos de ahí le ponen las comillas a ustedes, flexibilización laboral, ¿no? ¿Cómo tiene que ver, o sea, cómo afecta a los trabajadores mineros el tema del decreto supremo y esto de la flexibilización que hablan hoy en día los gobiernos, ¿no? Es que eso es un invento, eso es un cuento chino creado pues por los gobiernos que son cómplices, se puede decir, de los diferentes potenciales o poderes empresariales que existe acá en el Estado, en nuestra nación. ¿Qué es lo que pasa? Con el cuento de que vamos a formalizar el empleo, de que debemos dar mayor beneficios a los empresarios, a la inversión, que demos puertas abiertas totalmente, aún así con la perspectiva de precarizar los derechos para que vengan estos inversionistas, ese mismo discurso básicamente se otorgó pues cuando se precarizaron muchas normas en el gobierno pues de Fujimori, ¿no? Sí. Esa era la idea. En ese entonces, ¿cuánto era el empleo informal? Más o menos, si no me equivoco, era entre el 35 y el 40%. De Fujimori a la fecha, con las normas ya ejecutadas que han precarizado, han salido pues el nivel, los contratos a modalidad, tenemos casi dentro de la norma que reconoce casi 11 contratos, 11 o 14 contratos modales, y todavía tiene una abierta como para que tú a la imagen más especializado pueda darle un nombre a otra modalidad. Esas condiciones abiertas a nivel nacional estamos llegando casi al 70%. Objetivamente, ¿qué nos dice? Ha bajado el empleo así con la precarización. Entonces ahora viene pues el señor Vizcarra, que esto empezó creo desde PPK, cuando estaba, simplemente vienen empujando para ver el nivel reaccionan los trabajadores. Si los trabajadores no reaccionan poco a poco, esto va a ir avanzando. Y la secuencia viene, ¿no? Y ahora con Vizcarra, que está impulsando a través de estos decretos supremos, el 345, el 237 que ha salido, y básicamente, si esto no se frena, lamentablemente, pues, está llegando a condiciones como, por decir cuáles son una de las propuestas importantes, eliminar el derecho a la reposición que fue reconocido por el Tribunal Constitucional en plena interpretación de la Constitución, en donde dice que el despido ilegal tiene derecho pues a que el trabajador, bajo la sentencia que su despido fue ilegal, pueda ser repuesto a su centro de labores. Ahora que ellos promueven, que dicen, no, las reposiciones son costos muy altos para los empleadores. Solamente debemos promover una indemnización, o sea, yo te voto en el momento que quieras, sin argumento o sin sustento, y a cambio de ello solamente te doy una indemnización. El otro tema de la CTS, dicen, no, ahora te vamos a pagar mensualmente, pero ahí va a estar incluido la CTS. Claro, inicialmente, solamente para arrancar, se puede decir, la ejecución de esa norma, habrá un ligero aumento en los sueldos. Es decir, el sueldo va a ser el mismo, no va a haber aumento y te van a decir, ahí está incluido todos tus beneficios, por si acaso. Entonces eso, pues, como se dice criollamente, es un engaño, muchachos. Parece que en realidad todo el ambiente y la política de gobierno viene a orientar a precarizar, y esto no ayuda a la formalidad del empleo, más bien da beneficios, y creo que podemos ver cómo el sector minero, el sector empresarial minero se beneficia de todo ello. Acá en Lima
digamos, hablan tanto de la informalidad que de Gamarra. Yo me pregunto que saquen claros ejemplos en donde, a ver, de repente alguien que deja de vender en una tienda o en una farmacia, lo demanda a la farmacia por un tema de reposición. Se va y se busca otro trabajo y probablemente consigue de repente lo mismo o con mayor sueldo. Acá es un beneficio para estas grandes empresas que tienen, pues, de alguna manera trabajos permanentes, que tienen labores por años, y ellos son los beneficiados de fondo de todo esto. O sea, esto es un lobby realmente de las grandes empresas que se benefician, porque ahí sí, muchos de los trabajadores, cuando son despedidos ilegalmente, demandan y piden una reposición porque saben que ese trabajo continúa. En cambio, las empresas pequeñas abren y cierran. Si nosotros nos vamos a una estadística de SUNAR, a ver, podemos ver cuántas empresas abren y cierran al mes. Entonces, ¿quién va a pedir reposición si saben que después de 2 años que lo van a reponer, probablemente esa empresa ya ni siquiera esté funcionando? Justamente el presidente, cuando dio su mensaje a la nación, nos vamos todos, dice, ¿no? Pero siempre le deja su regalito al pueblo, ¿no? O sea, lo golpea al fujimorismo, pero también de paso golpea al pueblo. Por ejemplo, el proyecto de Tía María, ¿no? Y ahora con el decreto supremo 345 y la última que ha sacado, ¿no? He estado viendo en el manual, también el compendio, dice, tercer congreso extraordinario el 20, 21 y 22 de junio, hubo acciones de lucha de defensa del pliego nacional, en defensa del pliego nacional. Esto es lo que se llama la huelga nacional para el día 10 de septiembre. Alguna represalia aparte digamos, de las empresas mineras, he visto ahí algunas por ejemplo, Antamina, pero el tema de la huelga nacional, ¿cómo va a ser esto? La movilización va a ser de los mineros que vengan a Lima, ya para ir culminando la entrevista. Bueno, sí, definitivamente nosotros hemos convocado a la ciudad de Lima, de preferencia a los compañeros, para que nos podamos acá en una acción de lucha conjunta de todas las bases mineras. Muchas de las bases están haciendo el esfuerzo para el traslado respectivo. Entendamos que esto es una huelga nacional indefinida, no es una movilización. También ya tenemos al comando de lucha para organizar con los compañeros, para pedir el apoyo a la sociedad. De repente se van a personar, creo que un llamado a la ciudadanía en general, a los colectivos. Hay que tener un poco de conciencia y no ser indiferentes ante estas condiciones que se van dando, ¿no? Creo que tenemos a un sector empresarial como es el minero, que son en este caso nuestros empleadores, pero de manera general creo que hay una orientación del gobierno, no solamente pues de apoyar a ese sector empresarial minero que es muy privilegiado, sino que está precarizando los derechos de los trabajadores. O sea, ya el tema de precarización debemos entender que son beneficios que si nosotros lo queremos recuperar posteriormente va a ser 2 o 3 veces más difícil. Entonces no podemos ceder ante estas condiciones, ante estas mentiras, ante estas estrategias que crea el gobierno con los empresarios simplemente para disponer de perder beneficios que ya se tiene ganados. Objetivamente, históricamente, se puede determinar que la precarización no ha ayudado en nada a la formalización. Ya lo hizo el gobierno de Fujimori y a la fecha lo único que aumentó el empleo informal. Entonces, objetivamente podemos decir que eso no ayuda. Sin embargo, sí les llena el bolsillo de millones de dólares a estos empresarios con beneficios tributarios, como es el sector minero, como es la devolución de sus impuestos. Casi 6.000 millones se le ha devuelto al sector minero, y ellos ¿qué aportan a la nación? Solamente aportan 1.800, 2.000 millones el año pasado. Entonces ahí, ¿por qué el ministro de Economía no sale a decir, sabes qué, mira, con esta devolución de impuestos se ha dejado de hacer tantos colegios, tantos kilómetros de carretera, tantos hospitales, tantas comisarías? ¿Por qué ahí no dice eso? Sin embargo, sí tiene que enfocar en el tema de Tía María. Si ese proyecto no sale, vamos nosotros a tener que decir que tantos kilómetros de carretera, que nuestro país no avanza. Entonces creo que debemos tener un discurso claro y transparente para la gente, no un discurso manejado. Entonces eso creo que es importante, ¿no? Sí, bueno, entonces la movilización va a ser acá en Lima el día 10 en la tarde, ¿va a ser? Huelga nacional. Huelga nacional, disculpen, sí. Huelga nacional. A partir del 10 y hasta la mañana, ¿no? Indefinida, o sea, va a estar acá indefinida. Esto van a salir
desde la Avenida Brasil, me dice. Sí, por supuesto, Ya. desde la Casa del Minero, ¿no? Casa del Minero. Bueno, ya estamos enterados, ha sido el dirigente nacional de la Federación Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Jorge Juárez Cuevas, y ya lo seguiremos por medio de la prensa, el programa La Red de los Pueblos, en la huelga nacional que están lanzándolo. Compartan y difundan. Esta es la Red de los Pueblos vía HCM Radio TV Digital. Hasta la próxima, que va a ser el día viernes. Saludos y gracias. Gracias.